Hola chicos, en este video vamos a explicar, analizar un poquito cómo funcionaba el primer plan quinquenal en la época del peronismo. Para esto hay que tener en cuenta siempre cuáles son las ideologías, los pilares fundamentales del peronismo para poder comprender no solamente la cuestión económica, sino intentar comprender el peronismo en su totalidad. Recuerden siempre que los pilares del peronismo plantea siempre la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. En base a estos ideales va a tomar distintos tipos de medidas, ya sea económicas, sociales, políticas, lo que sea, pero en este video vamos a centrarnos en las económicas, para poder ir cumpliendo con esas directrices, si se quiere, ideológicas, según las circunstancias, según las circunstancias o características de la sociedad mundial en cada momento determinado. Entonces, por eso siempre que se analiza o se busca comprender el peronismo en cualquiera de sus facetas, siempre lo primero que hay que saber hacer es ubicarse contextualmente, a ver en qué periodo del mundo yo estoy ubicado, porque no es lo mismo, no son los mismos los planes que se tomaron durante la primera presidencia de Perón que los que se tomaron durante la segunda y durante la tercera en la década de los 70. Es un mundo totalmente distinto. Cada una de esas presidencias era un mundo totalmente distinto y por eso las medidas de cada momento fueron totalmente distintas. Entonces, en este video vamos a centrarnos en lo que se llama el primer plan quinquenal que se dio en la primera presidencia de Perón. Lo primero a explicar, bueno, ¿qué significa un plan quinquenal? Quinquenal viene de 5. Quinque viene de 5, que serían 5 años. Era un plan en donde se trazaban una especie de movimientos a seguir o de planes a seguir con un objetivo principal o un objetivo primordial. Bueno, ¿y cuáles serían los pasos o las medidas a tomar para llegar a ese objetivo que yo me estoy proponiendo en estos 5 años? Una vez que yo cumpla con ese objetivo de los 5 años, planteo el segundo plan quinquenal, que sería un objetivo mucho más grande. Esta cuestión de los planes quinquenales era algo que se estaba utilizando en la gran mayoría del mundo, tanto occidental como oriental y hasta países no alineados. Por ejemplo, en la India se utilizaron un montón de planes quinquenales para ir modificando, renovando su economía. En algunos países de Europa Occidental también se hicieron, y también en la Unión Soviética se hicieron distintos planes quinquenales para ir, como les digo, ordenando y orientando la economía hacia distintas metas. Bien, lo que sería el primer plan quinquenal se dio con la primera presidencia de Perón, que fue desde el año 1946 hasta el año 52, en donde principalmente el principal objetivo que tenía este primer plan quinquenal era fortalecer la cuestión industrial, que en Argentina la industria está bastante débil. Ustedes recuerdan desde la crisis del 29, a partir de 1930 comenzó el modelo de la industrialización por sustitución de importaciones, la famosa ISI, en donde, como no llegaban tantas importaciones desde el exterior, Argentina empezó a crear mayor cantidad de fábricas. En ese momento, muchas personas que vivían en el interior, como ya no podían sembrar para poder vender la producción del campo, porque no se compraba en el mercado exterior, todas esas personas, para poder encontrar trabajos, se mudaron a las grandes ciudades, se mudaron a las grandes urbes, principalmente Buenos Aires. Entonces, en estos momentos fue en donde Buenos Aires, Rosario, Córdoba se fueron aglutinando cada vez mayor cantidad de gente, y eso hizo que también se favorezca a que esas personas que antes eran campesinos ahora pasen a ser obreros, ahora pasen a trabajar en fábricas. Entonces, dentro de este contexto mundial de la primera presidencia de Perón, recuerden, estamos en el año 46, hace solamente un año que terminó la Segunda Guerra Mundial. Europa completamente destrozada, completamente devastada, no tenía absolutamente nada. Ya estudiamos, ya analizamos qué medidas tomó Estados Unidos con respecto a esto, y van a ver que esto va a influir en exceso, va a influir muchísimo en lo que va a ser el segundo plan quinquenal. Estoy hablando obviamente del plan Marshall. Entonces, durante la primera presidencia de Perón, la economía de Argentina crecía muchísimo, había un montón de exportaciones. Eso hacía que a Argentina le ingrese un montón de dinero, y entonces con ese dinero que ingresaba, el objetivo del Estado era justamente cumplir con estos factores, estos vectores principales de la ideología del peronismo, y lograr alcanzar por ejemplo, la justicia social
redistribuyendo el dinero para que no se quede solamente en manos de unas pocas personas, sino que se pueda redistribuir en toda la sociedad o en la mayoría, en la gran mayoría de la sociedad, y que todos puedan salir beneficiados de ello. Principalmente y primordialmente el pueblo, por así decirlo. ¿Y de qué manera se distribuía este dinero? De muchísimas maneras. Pero antes de explicar eso, hay que explicar que este dinero no se distribuía solamente al pueblo, sino que se distribuía a los distintos sectores que formaban la sociedad. Para esto hay que explicar lo siguiente. En la sociedad, no solamente la sociedad argentina, sino cualquier sociedad compleja, actualmente y desde hace muchísimos años, no existe una sola persona, no existen solamente grupos de personas aislados, sino que existen diferentes grupos y diferentes personas. Cada persona y cada grupo tiene distintos gustos y tiene distintos intereses, tiene distintos objetivos. Entonces, si yo tengo varios grupos, la sociedad está formada de varios grupos y un grupo quiere A y otro grupo quiere B, yo a lo mejor para favorecer a A tengo que perjudicar a B. ¿Se entiende? Entonces, la manera en que se organizan y se administran estas diferencias, eso justamente es la política. Seguramente esto lo estarán viendo en Política y Ciudadanía, por eso no me voy a meter en ese tema. Entonces, yendo a esto, ¿cómo se relaciona con la cuestión de la ideología peronista con respecto al primer plan quinquenal? La cuestión era la siguiente.